Claudio, I got your book. You have a very peaceful faith. Just this is, I believe, you have been a very nice. Foi presente de Swami para o nosso irmão recém-chegado. Pega a gente, depois a gente está afastando, mas está estreito. Brazil and in Latin America. Y mañana vamos a tener una conversación formal sobre la organización, la estructura de la organización, el programa de la organización para Brasil y para toda Latinoamérica. In order for us to perform our function, Para que nosotros podamos cumplir nuestra función, it is necessary for us to know you better, es necesario para nosotros conocerlos mejor, and for that reason we have had these individual discussions. y por esa razón hoy hemos tenido conversaciones individuales con José. The best way for devotees to know one another La mejor manera para los devotos conocerse unos a otros is for us to speak about Swami, es para nosotros hablar sobre Swami, the exchange experiences about Swami. de compartir experiencias sobre Salvador. So with your permission this evening, I will recount some experiences that I have had with Swami. Entonces, con su permiso, hoy le va a contarles a ustedes algunas experiencias que él ha tenido con Swami. We are all aware that when mankind is bent on self-destruction, Todos sabemos cuando la humanidad está pronta para la autodestrucción, when the character and morality of civilization is degenerating, cuando el carácter y la moralidad de la civilización se está degenerando, that the Lord God, in His infinite compassion, entonces el Señor Dios, en su infinita compasión, incarnates, encarna, walks among us, camina entre nosotros, giving us the benefit of His grace, nos da el beneficio de su gracia, guidance, guía and blessings. y bendición. There is another function performed by the avatar. Hay otra función que el avatar realiza, It is called Bhakta Rakshanam. se llama Bhakta Rakshana. That is, Bhagavan Baba looks out for the welfare of his devotees. Esto significa que Bhagavan Baba se preocupa por el bienestar de los devotos. I would like to tell you about two instances in which Swamiji has looked out for this human form. Entonces quiero ahora compartir con usted dos experiencias en donde Swamiji se ha preocupado por esta forma humana. Perhaps some of you are aware, a few years ago my wife and I were captured in a hijacked plane in Karachi, Pakistan. Quizás algunos de ustedes sepan que 2 años atrás el doctor Goldstain y su mujer fueron raptados en un avión de Panamá, Pakistán. We spent 17 hours Ellos pasaron 17 horas in captivity, en cautiverio and the hijacking ultimately ended in a massacre in which 30 or 40 people were killed and about 100 people were injured. y el secuestro terminó últimamente en una masacre
donde 40, 30 o 40 personas fueron masacradas. I would like to tell you what happened to me and what I experienced and what Swami said to me regarding this hijacking. Me gustaría compartir con ustedes qué es lo que le pasó a él, qué es lo que Swami le ha dicho a él con respecto a este secuestro. My wife and I were hijacked after we were returning from India. Él y su esposa fueron secuestrados cuando ellos estaban retornando de India. 3 days before the hijacking, 3 días antes del secuestro, Swami called me to the room Swami lo llamó a él a la habitación and he said to me, y Swami le dijo, the mind is a key la mente es una llave and the heart is a lock. y el corazón es un cerrojo. If you turn the key outward to the world, Si usted mueve la llave hacia afuera, hacia el mundo, there is the endless torment of conflict and desire. es el infinito tormento del deseo y la ira. If you turn the key inward toward God, Si dan la llave a la vuelta hacia Dios, hacia adentro, there is the serenity and peace of detachment. está la serenidad y la paz del desapego. Always remember that God gives good experiences and bad experiences to you. Siempre recuerden que Dios le da boas y malas experiencias a usted. Maintain your equanimity with good experiences and bad experiences. Mantengan su ecuanimidad en las experiencias boas y malas. 2 days before the hijacking, 2 días antes del secuestro, Swami asked me when I was leaving. Swami le preguntó cuándo él se iba. And I told him the day that I was leaving. Entonces él le dijo a Swami el día que él iba a partir. Swami told me, no, do not leave on that day. Wait one more day. Entonces Swami le dijo, no, no te vayas en ese día, espera un día más. Now, I of course obeyed Swami. Por supuesto, él obedeció a Swami. But what happened was I had planned to spend an extra day in Bombay in a World Council meeting. Pero ¿qué es lo que pasó? Él tenía planeado pasar un día más en Bombay en una reunión del Conselho Mundial. But instead of spending the extra day in the meeting, I was able to condense all of my activities into one day and therefore left on the same plane, even though I obeyed Swami technically and stayed in the ashram for one more day. Mas ¿qué hizo él? Él pudo trabajar en Bombay mucho más intensamente. Estaba, en vez de tener que quedarse un día más en Bombay, él pudo partir el mismo día que él había planeado. Él obedeció a Swami porque él partió del ashram un día más. Mas él tomó el mismo avión que tenía planeado desde el principio. Era una instancia de la ausencia de discriminación. In other words, I obeyed Swami. En otras palabras, él obedeció a Swami, but I did not succeed in following his instructions. pero no tuvo éxito en seguir sus instrucciones. One day before the hijacking, Un día antes del secuestro, Swami called me into the room again, Swami lo llamó otra vez a la habitación de entrevista and he materialized Vibhuti, y le materializó Vibhuti, and he put it in a paper and wrapped it up, él lo puso en un papel y lo envolvió. which is he has done on many occasions. Eso hizo en muchas ocasiones para él. But on this occasion, he took the Vibhuti, gave it to me after he had wrapped it up, and said, "Keep this with you always." Pero en esa ocasión, él envolvió el Vibhuti, se lo dio a él y le dijo, ten esto siempre. Usually Swami, when he makes Vibhuti for us, will tell us to eat the Vibhuti right there, or he will give us the Vibhuti, but has never told me in the past to keep this with me always. Usualmente, en el pasado, cuando Swami materializaba el Vibhuti, le decía que lo coman directamente o que se lo guarden, mas no hacía ningún comentario. On the day that I left Prashanti Nilaya, El día que él partió de Prashanti Nilaya, Swami took me for a ride with him in the car. Swami lo llevó a él en el carro de él junto con Swami. Needless to say, I was very, very happy. No hace falta decir que él estaba muy feliz. Swami was speaking to the driver in Telugu, Swami le estaba hablando con el conductor en Telugu and suddenly Swami looked at me, y sorpresivamente Swami miró a él, pointed to me, señaló a él. and I'll never forget this moment because it was more frightening than the hijacking. Él jamás va a olvidar ese momento porque tuvo más temor de ese momento que del secuestro mismo después. Y me dijo, Goldstain, esto es tu última oportunidad. En inglés me dijo así. En un voz no
not angry, but very powerful and overwhelming. La voz de Swami no tenía ira, mas era muy poderosa y lo llenaba de temor a él. It was so awe-inspiring that my eyes immediately filled with tears. Era tan inspiradora sus palabras que los ojos del Dr. Goldstain se llenaron de lágrimas. Y le dije, Swami, I am coming back in November for birthday. Why are you saying this to me? Y le dijo, Swami, yo lo tomo aquí para tu cumpleaños, ¿por qué me dices esto aquí? Y no me contestó. No hubo respuesta. We left Bombay on that hijacked plane, Ellos partieron de Bombay en el avión que se iba a secuestrar and we arrived in Karachi. y arribaron a Karachi. When we arrived in Karachi, I was asleep. Cuando llegaron a Karachi, él estaba dormido. We were there for refueling, and the passengers that had boarded in Bombay were supposed to stay on the plane. Ellos estaban lá para cargar más combustible en el avión y los pasajeros del avión se suponían que tenían que ficar en el avión, no descender. We were very happy because we had met someone, one of the Pan Am executives who has come to know me very well over 15 years, and he had given us first class seats even though we had executive tickets. Él estaba muy feliz porque era una persona de Panam que le conocía por muchos años, que lo dejó a él ficar en primera clase. Él tenía un pasaje de Clipper, mas esa persona lo dejó a él y a su esposa estar en primera clase. Aunque siempre compramos billetes de excursión. Swami no quiere que Swami no quiere que tenemos dinero, no compramos billetes de. ¿Comprende? I was sleeping and my wife was standing in the galley right by the door. Él estaba durmiendo y la esposa estaba parada en el pasillo del avión. Suddenly I heard shouting. De repente él escuchó tiros. I looked up Le abrió los ojos y miró. and I saw a man with his arm around the stewardess's neck and a pistol pointed to her head. Vio un hombre que tenía su brazo alrededor del cuello de la azafata y también una pistola en la cabeza de ella. My wife was standing next to him and another man had a machine gun pointed at her. Su esposa, la mujer del Dr. Goldstain, estaba parado al lado y otra persona tenía una ametralladora que la apuntaba a ella. My wife said, Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram, 5 times. Y la esposa dijo Om Sai Ram 5 veces. The hijacker told her to put her hands up and move back. El secuestrador le dijo que levante sus manos y vaya para atrás. He then pointed the machine gun toward the first class passengers and told us to raise our hands and move back out of first class. Entonces, él apuntó su ametralladora a los pasajeros de primera clase y les dijo, todos ustedes vayan para la cabina, vayan para atrás, salgan de aquí, salgan de la primera clase. My first feeling was Su primer sentimiento fue incredulity. incredulidad. I could not believe that this was really taking place or that there was a life-threatening danger here. Él no podía creer que eso realmente estuviera ocurriendo y que hubiera un peligro allá. Very quickly I realized that it was most certainly a very dangerous situation. Muy pronto él se dio cuenta realmente que era una situación muy peligrosa y que era verdad. And then I felt intense fear. Entonces él sintió un intenso temor. It is a fearful situation when your life is placed in the hands of other people who have fanatical beliefs and no respect for their own lives, let alone yours. Es una situación muy peligrosa cuando su vida depende de otras personas fanáticos que tienen armas apuntándole a usted. Finally, the hijackers moved us all back into the middle section of the plane. Entonces, finalmente, los secuestradores movieron a ellos para la sección media del avión. My wife and I were seated with 2 other people in the about 3 rows up from the rear door. Entonces, él y mi esposa estaban sentados 3 asientos antes de la puerta de salida de atrás. Repeatedly I prayed to Swami, Repetidamente le oraba a Swami. and I remembered the prayer was always the same. Y él recuerda la oración que era siempre la misma. I prayed to Swami, Lord, fill the hearts and minds of our captors with peace and love. Y oraba a Swami diciendo, Señor, llena la mente y el corazón de los secuestradores con amor. Protect my wife and the other innocent and gentle people on this airplane. Protege a mi esposa y a todas las otras personas inocentes de este avión. And if it is my destiny to die, Y si mi destino es
tu morir, grant me the strength and courage dame el coraje y la fortaleza to die with honor, de morir con honor, doing my duty faithfully and effectively, haciendo mi deber fielmente y efectivamente, and thinking of thee unto the end. y pensando en ti hasta el fin. Repeatedly I contemplated this prayer, Repetidamente contemplaba y pensaba esta oración. and repeatedly I contemplated Swami's words to me 2 days before I had left regarding the mind and the heart. Y todo el tiempo también pensaba en las palabras de Swami cuando le habló de la llave del corazón. Gradually I succeeded in achieving a certain level of detachment. Gradualmente él tuvo éxito en alcanzar un nivel de desapego. Instead of being overwhelmed and possessed by my fear, En lugar de estar totalmente posesionado por sus temores, I became the observer of my fear. se transformó en el observador de sus temores. I saw myself, I saw the physiological reactions of fear. I knew that my personality was overwhelmed with fear, but I realized that I was a child of God and that I had to do my duty, and I, in that manner, became an observer of my fear. Él se volvió un observador de sus temores porque él se veía a sí mismo, a su cuerpo fisiológico, cómo reaccionaba ante el temor. Él vio a su personalidad, cómo sentía ante el temor. Mas él se transformó en el observador que observaba todo eso que estaba pasándole. After 17 hours, Después de 17 horas, during which the hijackers periodically patrolled the airplane, walking up and down the aisles with machine guns and hand grenades, durante las cuales los secuestradores caminaban por los pasillos del avión cuidando que nadie se moviera. after these 17 hours, the lights in the plane went out because the fuel became exhausted. Cuando el combustible se agotó, las luces del avión se apagaron. I felt the crisis was imminent. Él sintió en ese momento que la crisis era inminente. Suddenly, without warning, Sorpresivamente, sin previo aviso, without provocation, sin provocación, without mercy, sin merced, sin these misericordia, fanatical and misled young men estos fanáticos, hombres equivocados, opened fire with their machine guns into innocent men, women, and children. comenzaron a disparar con sus ametralladoras entre las personas inocentes, las mujeres, los niños. Two people in the back of the plane succeeded in opening the door, and I heard the escape vent inflate. Dos personas tuvieron éxito en abrir la puerta de atrás del avión. Él escuchó que la escalera de emergencia se abría también. I managed to grab my wife in front of me, and we managed to get to the door. Él tuvo éxito en agarrar a la esposa también, a la mujer de él, y llevarla hasta la puerta de atrás. Then many people converged on the door at the same time. Entonces, muchas personas fueron a la puerta de salida al mismo tiempo. People were packed together so that you were moving like this, inches forward. Estaban todos tan apretados que solamente se podían mover así, centímetro a centímetro. You could see out of the corner of your eyes people being shot and falling. Él podía ver con sus ojos que las personas que estaban al lado de él estaban siendo heridas y caían al piso. There was a small opening in the doorway, and my wife is very small, and I managed to push her through that door. Había un pequeño espacio en la puerta, la mujer de él es muy pequeña y pudo buscar a la mujer por ese agujero. Finally, I managed to get out myself as well. Finalmente él también pudo salir por esa puerta. I ran for about 10 or 15 yards. Él corrió por 10 o 15 yardas, unos 20 metros, 30. And I saw a young man on his knees leaning over a young woman who had multiple gunshot wounds in abdomen and chest. Él le vio a un joven que estaba arrodillado en el suelo al lado de una mujer joven también que tenía muchas heridas de bala. She was unable to move, Ella no podía moverse and I thought the plane was going to explode. y él pensaba que el avión iba a explotar. So we both took one arm, put it around our shoulder, and ran with her in between us. Entonces él, ese joven, pusieron un brazo alrededor del hombro de la mujer de cada lado y comenzaron a llevarla. We could not see the terminal.
Ellos no podían saber dónde estaba la terminal del aeropuerto. We saw only a blacked out wall with trucks parked in front of it. Ellos solamente vieron una pared negra con camiones parados al lado. When we got within 50 yards of this wall, Cuando ellos llegaron unos 100 metros de esa pared, I saw 5 or 6 people hiding behind one of the trucks. ellos vieron 5 o 6 personas escondidos atrás de uno de los camiones. I was exhausted from running with this lady, Él estaba muy cansado de correr con esa mujer. so I stopped and I yelled, help, help, we have a woman with multiple gunshot wounds. Entonces él paró y gritó, ayuda, ayuda, estoy aquí con una mujer que tiene muchas heridas de bala. And I'll never forget the answer. Él nunca va a olvidar la respuesta. A voice came out of the darkness Una voz vino de la oscuridad and it said, y dijo, there is no help, save yourself. no hay ayuda, sálvate a ti mismo. At this point, everything became surrealistic, En este momento todo se volvió surrealista. and I thought that this was not really a hijacking, but some bigger insurrection. Él pensó también que esto no era solamente un secuestro, mas también una insurrección. We managed to put this young woman, her husband and I, into an empty catering wagon so that she would be shielded from gunfire. Él pudo con este joven poner a la mujer herida en uno de esos camiones donde se lleva la comida para los aviones, que estaba vacía, para protegerla a ella de más heridas de bala. And then I went to look for my wife. Entonces él se fue en ese momento para buscar a la mujer. Finally, I found her in the hotel. Finalmente él pudo encontrarla a él en el hotel del aeropuerto. There were many examples of incredible heroism in this hijacking. Él pudo ver muchos ejemplos de verdadero heroísmo en ese secuestro. There was one old woman who I came to know afterwards who was a side deputy from India. Había una mujer muy bella que él conoció después, que era una devota Sai de India, who had very serious coronary artery disease. que tenía una grave enfermedad de la córnea. The Indian embassy succeeded in contacting the tower in Pakistan, and the hijackers were going to let her leave the plane. La embajada de la India pudieron hablar con la torre del aeropuerto y con ellos, a través de ellos, con los secuestradores, y ellos aceptaron de dejar a esta bella mujer salir del avión. But she was on the plane with her husband, who was a very healthy man. Pero él estaba en el mismo avión con su marido, que era una persona muy rica. What happened was the following. Lo que sucedió fue lo siguiente. The woman had no problem with her heart and did not have a heart attack, even though there was this intense anxiety and fear. La persona no tenía ningún problema en su corazón y a pesar de que había un gran temor en el ambiente. Instead, her husband, who had been healthy all of his life, Pero la mujer tenía un problema en el corazón, el marido no tenía ningún problema. Y en vez de que le pasara algo a la mujer, su marido, que estaba sano, tuvo un ataque de corazón. she was asked to leave the plane by the hijackers, and she would not leave the side of her husband. Los secuestradores le dijeron a ella que abandone el avión, mas ella no quiso abandonar a su marido. After I succeeded in getting off the plane, I immediately sent a telegram to Swami. Cuando él pudo salir del avión, terminar toda esta historia, él inmediatamente mandó un telegrama a Swami. And as soon as possible, I returned to Swami Y lo más pronto posible él volvió a la India, on the same plane. en el mismo avión, Not the exact same thing, the same company. la misma compañía. Swami called me in, Swami lo llamó a él and he said to me the following. y le dijo lo siguiente. Do you remember when Swamiji said, Goldstein, this is your last chance? ¿Te acuerdas cuando Swami te dijo, Goldstain, esta es tu última oportunidad? He said, when Swamiji told you this, Swamiji saw you in the plane and saw them kill you. Cuando Swami te dijo esto, Swami te vio en el avión y Swami vio que te estaban matando, Que te mataron. que te mataron. Swami vio que te mataron. Entonces Swami me dijo, entonces hice cambio completo. Complete change. This is an example, oppressive, I'm sorry,
did not tell you the story to depress you, but merely to show the incredible inspiration and the incredible omnipresence and beneficence of Swami. Él no contó esta historia para deprimir a você, para oprimir a você más. Él quería comentar esta historia para que você comprendiera la omnisciencia, la omnipotencia, el amor de Swami. I will recount one other brief story in which no one was hurt. Él quiere contar otra breve historia en la cual nadie fue lastimado. Recently, I traveled with Swami from Uti to Kodaikanal. Recientemente él viajó con Swami de Uti a Kodaikanal. When we approached Kodaikanal, Swami said to me, Cuando llegaron cerca de Kodaikanal, Swami le dijo a él, Goldstain, where are you going to stay? Goldstain, ¿dónde vas a fijar você? I said, Swamiji, I've made a reservation in the Carlton Hotel. Él le dijo, Swami, yo hice una reservación en el Carlton Hotel. And then Swami said to me, Swami le respondió, no, you will not stay in the Carlton Hotel. no, você no va a ficar en el Carlton Hotel. When we get to Kodaikanal, Cuando lleguemos a Kodaikanal, I will find a place. Swami will tell you where to stay. Swami va a encontrar un lugar y Swami te va a decir dónde você va a ficar. When we arrived at Kodaikanal, Cuando llegamos a Kodaikanal, one of my brothers in the World Council uno de sus hermanos en el Conselho Mundial was there waiting for Swamiji. estaba lá esperando por Swami. As we drove up, A medida que llegaron ahí, Swami said to me, you will stay in his house. Swami le dijo, tú te vas a ficar en la casa de él. That night, Esa noche, the Carlton Hotel burned down. el Hotel Carlton se incendió. No one was killed, No murió nadie, but the hotel burned down. pero el hotel se quemó. The following morning, I ran to Swami, La mañana siguiente fue a Swami. and I said, Swami, the Carlton Hotel is burnt down. Ella le dijo, Swami, el Hotel Carlton se quemó. Swami said, no. Y Swami le dijo, yo sé. There are many devotees have experienced examples of Bhakti Rakshan in which Swami has directly intervened in one way or another to protect our physical forms. This is not the most precious and important thing that Swami has brought to us. Muchos devotos han experimentado esta Bhakti Rakshana cuando Swami nos protege las formas físicas. Mas esta no es la forma más importante que Swami nos ayuda. Comparing the value of this physical frame and this personality and ego with the soul, with the spiritual essence that it contains. Comparar el valor, Comparando el valor comparando el valor de este marco humano, de esta personalidad, de este ego, con el alma que está contenida en este marco humano, is like comparing mud and gold. es como comparar barro y oro. So Swami has really come to us to uplift us, Entonces Swami realmente ha venido a nosotros para elevarnos a nosotros, to make us conscious of our divine heritage, para hacernos conscientes de nuestra herencia divina, to inspire us to turn inward and find the true meaning of life. para inspirarnos para mirar hacia adentro y descubrir el verdadero sentido de la vida. He is doing this Él está haciendo esto by walking among us and inspiring us directly, caminando entre nosotros e inspirándonos directamente, by giving us his discourses in his books, dándonos sus discursos y sus libros, giving us programs and a structure for an organization that will enable us to follow these programs wholeheartedly. dándonos programas y la estructura de una organización que nos va a permitir seguir y poner adelante estos programas completamente. I must say now, and I will repeat again tomorrow when I give a formal talk, Él debe decir ahora y va a repetir mañana nuevamente cuando dé un discurso formal. it is absolutely essential Es absolutamente esencial that all of you understand que todos ustedes comprendan that this is not a political movement, que esto no es un movimiento político, this is not a social movement, esto no es un movimiento social, this is not a religious movement, esto no es un movimiento religioso, it is a spiritual movement. esto es un movimiento espiritual. You must all understand this distinction. Usted debe comprender, todos ustedes deben comprender esta distinción. I'm going to talk about the guidelines tomorrow. Él le va a hablar acerca de los lineamientos, de las directivas mañana. These guidelines for the PSI organizations in all of Latin America. Estas son las directivas para toda la organización SAI en Latinoamérica.
But I will say now and I will repeat tomorrow, Mas ele va a decir agora y va a repetir mañana, the highest guidelines los más altos lineamientos are the dictates of your own consciences. son los dictados de vuestra propia conciencia. These guidelines are merely, and this structure of this organization Estos lineamientos y la estructura de la organización son solamente is a method of having us come together and act effectively together. es un método de permitir reunirnos y trabajar juntos efectivamente, So that we ourselves can realize the message of Sai in our own lives para que nos podamos realizar el mensaje de Sai Baba en nuestras vidas and inspire our brothers and sisters in our respective societies to do the same. e inspirar a nuestros hermanos y hermanas en nuestras sociedades para hacer lo mismo. And our brothers and sisters in our respective societies don't have to be inspired to follow the name of and form of Sai. Las otras personas en nuestras sociedades no tienen que ser inspiradas para seguir el mensaje de Swami de la misma They manera. should embrace the ideals of Sai. Deben abrazar los ideales de Sai. The ideals of Sai are the same as the ideals and true basis of all religions. If you put aside the bureaucracy and hypocrisy of religion and embrace the religion wholeheartedly and truly, then it is a legitimate pathway to God. Si las personas pueden dejar de lado la hipocresía y la burocracia de las religiones y abrazar la verdadera esencia de la religión, entonces ellos van a tener un verdadero camino hacia Dios. As I said to some of you this evening, Como él le dijo a muchos de ustedes esta tarde, if we were really wise, si nos fuéramos realmente sabios, we wouldn't have to, we functioning as office bearers wouldn't interview all of you as individuals to find out who would be the best directors. You would know yourself and spontaneously the best director would step forth and be the director. no tendríamos necesidad de nos directivos de hablar con ustedes, de entrevistarlos y de preguntarles quiénes son las personas más capacitadas para ser directivos. La persona más capacitada se pararía, daría un paso para adelante y sería la persona Y más todos capacitada. sabrían con su propia intuición que así tiene que ser. Pero nosotros, todos de nosotros, todavía no hemos llegado a ese punto. Entonces tenemos que funcionar como humanos, haciendo nuestros errores, pero haciendo lo mejor que podamos. En este espíritu, I am very happy to be here with all of you. I can assure you that I derive much more from being here from you than you derive from me, and I am always conscious of that. Él quiere decirles que él está muy feliz de estar aquí con ustedes, que él es muy consciente de que él está recibiendo mucho más de ustedes de lo que ustedes pueden recibir de él. And in this organization, or in any true spiritual organization, Y en esta organización y en cualquier verdadera organización espiritual, a genuine leader of value un verdadero líder de valor is a leader who makes himself obsolete as soon as possible. es un líder que se hace a sí mismo obsoleto lo más pronto posible. Obsolete because all of his constituents Obsoleto porque todos los miembros de la organización de la que él es líder rise to the occasion, se elevan a la ocasión, doing their duty, haciendo sus deberes, having no need for a leader because they are led by their same conscience that their officer is being led by, which is one with our Lord Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. no tienen más necesidad de un líder porque ellos se han elevado a la misma conciencia que dirige al líder, que es la conciencia de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba. Shri Sai.
marcha, Senhor. Teu marcha, Senhor. Sathya, obrigado, Senhor, pela tua presença humana. Obrigado, Senhor, pela tua presença humana. Te louvamos, Senhor. Sathya Narayana é o melhor que eu posso dar. Inala minha oferta, inala minha oferta, inala. Viva chama
la palestra y vamos a continuar con todos los lineamientos. Después vamos a hacer la distribución del tributo que nos entregaba, cantar canciones devocionales que vayan, dar el nombre de los miembros del Comité Coordinador de Brasil y también la acreditación de los centros de Brasil. Entonces, la propuesta es que nosotros comencemos ahora directamente con una parte de los lineamientos y a la tarde, a las 4 en punto de la tarde, nos continuamos con los lineamientos. ¿Ven? Continuamos primero con la palestra y después con el lineamiento. Lo mejor va a ser que ahora tengamos una discusión informal, que ustedes hacen preguntas y nos respondemos, y a la tarde, hoy a la tarde vamos a hacer formalmente todos los temas de los lineamientos. ¿Okay? Entonces, una invitación ahora es que ustedes comiencen a hacer preguntas sobre los lineamientos. ¿Está claro? A gente aparece há muito tempo e até hoje eu pelo menos não tive uma explicação exata de por que acontece isso. Muitas vezes existe uma maior quantidade de mulheres aqui no centro, por exemplo, então de dia de cerimônias, de reuniões, palestras, e a casa tem até lugares vagos na parte dos homens, mas a gente fica naquela de não pode, porque é problema de energia ou não sei que tipo de outro problema, que não se dá uma explicação exata porque aquelas pessoas, mulheres não podem, por exemplo, sentar ali, não podem deslocar a cadeira, às vezes do lado, poderia pegar a cadeira do lado, não botar lá, mas é tão cheio que não dá. Aqui para uma reunião de satisfação. We are here to transcend the influences of our body. Nós estamos aqui para transcender as influências do nosso corpo and the impulses of our mind. E se impor sobre a nossa mente. In order to gain access to our spiritual center. De maneira a darmos acesso à nossa subida espiritual. There is a natural, physical and emotional affinity between men and women. Há uma afinidade natural entre o homem e a mulher. There is a time and a place for that affinity to be expressed. Há tempo e lugar próprio para se expressar essa afinidade. The proceedings of the Sathya Center. E the Sathya Center activities. As atividades do centro. Are not the time for these affinities. Não é o local apropriado, o tempo apropriado para esse tipo de aproximação. Tiveram tempo de ler. Everyone who has read this blue book, would you please raise your hand? Quem leu, por favor, levantar a mão. These meetings are being conducted. Essa reunião está sendo conduzida. So that you in Brazil, de maneira que vocês no Brasil, will have access to the genuine Sai program. De maneira que vocês possam ter acesso a programa Sai real. As it is being conducted in every country in the world. Da mesma forma que tem sido conduzido nos outros países do mundo. If you are going to be a Sai devotee or participate in Sai activities, se vocês são devotos de Sai ou pretendem participar das atividades do centro, then let your activities be pure and authentic. Então as atividades de vocês devem ser puras e inocentes. For that reason, we have to have some organization, some guidelines, and some meetings, even though they may be boring. If they are boring you, I apologize. Por isso é que deve haver essas orientações escritas, essas instruções, de tal maneira que... If they are boring you, I apologize. Se vocês se estão aburridos, pues, por favor, siento que les estamos aburriendo. Por favor. Hay necesidad de tener esta forma de este proceso. Por favor, eu li o documento
e agradeço a oportunidade deste documento existir. Agradeço o documento porque representa uma grande utilidade. Com este documento, pessoas que me escrevem de várias partes do Brasil e até de Portugal, para obter informações sobre como funciona, e não somente um centro, mas a vida de um devoto, estas pessoas terão agora este livro para ajudá-las. Não é apenas um estatuto, é também um livro guia espiritual, bastante claro, bastante minucioso, completo. Eu creio que é uma enorme contribuição para a causa do Avatar entre nós. Primeiro da mulher. Até onde eu li no livro, me explicasse qual o conceito de pecado. Just God consciousness in the world. O pecado é alguma coisa, qualquer coisa, Que disminuya la conciencia de Deus en el mundo. Sin is anything that increases your attachment to worldly objects and physical things. o pecado é alguma coisa que aumenta o seu apego às coisas do mundo. Sin is anything that hurts another person or another living creature. O pecado é alguma coisa que fere as outras pessoas. To act in sin Para pecar, decreases our access to our own spiritual center. Disminuye nuestro acceso a nuestro centro espiritual. It is not a matter of doing something wrong and then going to hell. Não é nada de ser errado de ir para o inferno. It is a matter of doing something that would make you more attached to the outer world and therefore less capable of realizing the inner world. Es cuestión de que ustedes están haciendo cosas que aumentan su apego al mundo externo, que disminuyen su posibilidad de acceso al mundo interno. That is why you should fear sin. Eso es por lo cual ustedes deben tener mucho temor del pecado. But you should understand sin. Usted debe comprender qué es lo que es pecado. Sin is not the foolish nonsense that people gossip about. El pecado no es aquellas cosas tontas sin importancia de las cuales las personas hablan. Sin is anything that decreases God consciousness in the world. El pecado es cualquier cosa que disminuya la conciencia del Dios en el mundo. Aliás, uma boa tradução. E quisera talvez reforçar, que fosse reforçado esse comitê coordenador, com a figura de uma pessoa que trabalhasse mais em publicações e que estivesse em contato com o comitê de publicações do México Espanhol, né? Editando livros aqui no Brasil, porque seria mais barato. I believe we announced yesterday of the coordinating committee. Eu acho que eu comentei ontem e queria reforçar que uma das importantes funções do comitê, One of the reasons why we're forming a committee in Brazil now, even though it may be premature, uma das razões pelas quais nós estamos criando esse comitê no Brasil, is because of the need for translation and distribution of materials in your own language. é exatamente o aspecto de publicar e editar publicações. There will be a publications committee functioning under the coordinating committee of Brazil. Deve haver um comitê de publicações funcionando no comitê brasileiro. Your officers will select those among you who are most capable
of performing this work. O seu comitê deve selecionar esses grupos de pessoas que estejam mais capazes, habilitados de fazer esse trabalho. Sometimes people who gossip and talk about other people's acts que falam sobre o pecado, sobre outras pessoas, sobre falar mal de outras pessoas. sometimes their sin is worse than the sin that they're talking about. Their sin in gossiping is worse than the sin committed by the people O pecado delas whom é they are pior do que o gossiping. pecado que elas fazem com as pessoas. Fofoca. A fofoca que elas estão fazendo é pior do que o erro que elas estão cometendo com aquela pessoa. Do not criticize others, Swami says. Não critique as outras pessoas assim. Don't look for evil in others. Não procure o mal nas outras pessoas. See only good. Vejam apenas o bem. Do only good. Façam o bem. Hear only good. Escutem bem. Be only good. Sejam apenas bons. That is the way to God, Esse é o, says Swami. esse é o caminho para Deus, assim diz Swami. So, if you do not have any interest in learning about these things or working with them, we can shorten this and condense it. I personally believe there's a need for a committee here to distribute materials and to at least have some authentic representation of Swami's program in Brazil. I can't just leave people to their own devices to do whatever they wish, because many times their conceptions are wrong and they abuse Swami's name, and that is the reason for having an organization. Él piensa que él no puede dejar que las personas conduzcan a sí mismos con sus propios pensamientos, que a veces pasan lo que ellos piensan mejor del pensamiento de Swami, mas muchas veces no es lo correcto. Entonces, en este momento él piensa que el trabajo que nos debemos hacer, de trabajar con estos lineamientos, comprenderlos mucho mejor, podemos hacerlo ahora y no trabajar a la tarde si usted no tiene interés. Podemos comenzar todo el trabajo ahora, mas él quiere enfatizar cuál es la necesidad. Nós pensamos que es una necesidad de que formar un comité coordinador de Brasil para justamente hacer ese trabajo de traducciones, de publicaciones de material, de distribuir a todos los centros que vayan apareciendo en Brasil el material de Saibaba y explicar cuál es el verdadero programa de Saibaba. Es el motivo por el cual nos estamos aquí ahora y el interés de discutir estos lineamientos con José y ayudarlos a comprenderlos mejor. Do que está escrito fosse mais importante do que está o texto. O espírito do texto, de repente, é mais importante do que o próprio texto. Até que ponto um presidente de um centro ou de um comitê pode, dentro dessa visão pessoal dele do espírito do que está escrito, intervir no texto. Usar el sentido común de la discriminación. En estos lineamientos hay aspectos muy importantes que son directamente la palabra de Swami. Esos aspectos nos debemos seguir al pie de la letra. Hay otros aspectos, es una adaptación del programa de Swami a nuestras realidades. Y nosotros debemos trabajar en esa adaptación. Entonces quiero decir que hay aspectos muy importantes que no se pueden cambiar. Y hay aspectos secundarios que nos podemos adaptar a nuestras realidades. Mas debemos usar nuestra discriminación en nuestro sentido común, que también existe un Conselho Central en Latinoamérica, al cual ustedes pueden siempre preguntar cualquier duda que tengan. Antes de tomar una decisión que usted piensa que puede afectar una parte esencial del mensaje, usted pregunta al Conselho Central, al Dr. Goldstain, qué hacer en un caso específico. E então, seguido, né, ao pé da letra, e aquilo que o discernimento nos diz que pode ser adaptado. Sí, exactamente. Explico de un aspecto del programa en donde usted puede hacer una adaptación. Usted leyó el programa y tiene alguna duda, algún aspecto que quiere comentar. Não, eu queria, foi curto para que as pessoas lessem. Eu acredito que, porém, talvez pelo trabalho de estar tão bem feito, não deixe espaço para muitas questões.
Mas não, coisas são uma série de Embora não tenha dado tempo para ler totalmente os lineamentos, mas a diferença entre centro sai e grupo sai e como devem funcionar grupos sai e se os grupos sais podem funcionar havendo um centro sai, ficou algo um pouco não muito específico para mim. Na página 33, há uma definição de lineamentos operativos, formação de um centro SAI. Qual é o item? 721. La misma cosa. Ambos grupos tienen la misión de poner en práctica el mensaje de Sai Baba. Ambos tienen la función y el objetivo de ayudar a los miembros a desarrollar su conocimiento espiritual, su realización espiritual. Mas la diferencia que hay entre uno y otro es que cuando un grupo de personas hacen todas las actividades que Sai recomienda, hacen actividades del área devocional, hacen actividades del área de servicio, hacen actividades del área de educación, entonces ese grupo se llama un centro SAI. Mas si hay un grupo de personas que porque son muy pequeñas o no tienen tiempo suficiente, no hacen por lo menos una actividad de cada área, una actividad de devocional, una actividad de servicio, una actividad de educación, entonces eso se considera como un grupo SAI. Es solamente una diferencia de denominación, mas lo que importa es que Swami lo que quiere es que todos los grupos SAI evolucionen y se transformen en centros SAI, porque lo que él le quiere es que nosotros pongamos en práctica completamente su mensaje. Él le recomienda todas las actividades, porque a través de esas actividades nos vamos a evolucionar mejor. Entonces, el objetivo de todos nosotros es poner en práctica todo su mensaje. En el tiempo que todavía un grupo recién se forma, porque hay muy pocas personas que no pueden poner todo su mensaje en práctica, simplemente lo denominamos un grupo SAI. Va a formar parte del comité coordinador del país. Mas cuando es un grupo, todavía el presidente o el director de ese grupo no forma parte del comité coordinador, porque a lo mejor en ese grupo todavía no hay directivos, porque es tan pequeño que todavía no necesitan directivos. Entonces, a medida que evolucione el grupo, que crezca, el líder, el presidente de ese grupo sí va a formar parte del comité coordinador, va a formar parte de las personas que toman las decisiones y también va a poder conocer qué es lo que deben hacer para comunicar al centro SAI. Entonces no puede hacer un comentario si esas personas deben o no deben continuar con sus prácticas. Mas yo gustaría de hacer un comentario a ustedes. Nós debemos comprender muito bem o caminho espiritual de Sai Baba. Primeiro, eu quisiera decir aquí, con respecto a personas que vienen de cualquier religión, de cualquier práctica espiritual, nós debemos tener un corazón muy amplio, el recibir a todo el mundo, todas las personas que se acercan a Sai Baba, se acercan para avanzar más hacia Dios. Nós debemos ayudar a todas esas personas a conocer mejor el mensaje de Sai Baba. Entonces, yo estoy seguro que todas las personas van a comenzar a aplicar el mensaje de Sai Baba y dejar de practicar aquellas cosas que no son beneficiarias para su progreso espiritual. Entonces, en esta situación hay muchos caminos, como por ejemplo el camino del espiritismo o el camino del Umbanda o del candomblé. Todos los caminos pueden tener aspectos positivos, también pueden hacer algunas distorsiones que no son muy recomendadas para el camino espiritual. Lo importante, yo pienso que la actitud que nosotros debemos tener aquí es ayudar a todas las personas a conocer cada día mejor el mensaje de Sai Baba. No podemos ir y decirle directamente a una persona, usted debe suspender esto que está haciendo. Si la persona acredita en eso, que pase y le pase bien a ella.
mas nosotros debemos mostrarle cada vez más el camino y el amor de Sai Baba. Entonces esa persona lentamente va a dejar que el camino y el mensaje de Sai Baba, que es un mensaje perfecto para el desarrollo de la humanidad, va a ser aplicado en su vida. Y esa persona lentamente va a dejar de hacer aquellas cosas que no son convenientes. Sai Baba, con respecto del espiritismo, él no recomienda que nos tengamos, mas él no habla de eso, él habla de otro camino. Mas yo creo que el principio más importante que nos debemos hacer es insistir, mostrar el camino de Swami, que es tan perfecto que va a hacer que cada uno de nosotros realmente evolucione en el camino espiritual. Si no hacemos eso, nos cumplimos nuestro deber y estamos realmente ayudando a las personas. Si este punto no es claro, les pido que por favor continuemos hablando de él porque es muy importante aquí en Brasil. Quiero decirle a él lo que dije, a ver si quiere comentar. A ninguna persona. We know who we are and what we are about. Nosotros sabemos quién somos nosotros y qué debemos hacer. We do not criticize anyone or denounce their practices or their beliefs. No criticamos a ninguna persona y tampoco criticamos sus prácticas y sus creencias. If all are part of our program and help them and they wish to participate, they are welcome. Si alguna parte de nuestros programas puede ayudar a otra persona y puede hacerle bien, esas personas deben ser bienvenidas a participar. Because Swami gives an interview to any man and perhaps materializes an object or gives him a great deal of attention when he's there in India, El hecho de que Swami dé una entrevista a una persona o le materialice un objeto cuando esa persona está en India, does not confer upon that man any special spiritual status, no le da a esa persona ningún estatus espiritual especial. nor does it give that man any particular credibility. Tampoco le da a esa persona una credibilidad especial. I remind you of the criticism that the Lord Jesus Christ experienced when he selected a tax collector to become one of his disciples. Yo quiero lembrarle a usted de las críticas que el Señor Jesús tuvo cuando él escogió a un recolector de impuestos como uno de sus seguidores. Repeatedly, Jesus informed the people that he had come to save those who were in need, not those who had no need of him. Muchas veces el Señor Jesucristo ha dicho que Él ha venido a ayudar a aquellas personas que están en necesidades, no a aquellas que no tienen necesidad de Él. So don't be naive and foolish and believe because Swami has given an interview, materialized an object, or had some other kind of interaction with any man, that should affect in any way your interaction with that man. No debemos ser personas muy ingenuas y pensar que porque Swami dio una entrevista a una persona, esa persona tiene ahora atributos especiales y debe eso afectar nuestra relación con esa persona. In many instances, from my own experience, En mi experiencia personal, many of the best devotees that I've seen in the world, muchos de los mejores devotos que conocen el mundo, the most sincere, los más sinceros, the most dedicated, los más dedicados, have never had the opportunity to go to India for Swami's darshan. nunca han tenido la oportunidad de ir a India para tener el darshan de Swami. This dedication and this love Esta dedicación, este amor, has flourished within their own heart. florece dentro de sus propios corazones. So, in other words, I'm saying to you specifically regarding spiritualists or any other kind of theists. En otras palabras, él le quiere decir a usted específicamente sobre cualquier clase de espiritualismo o cualquier ismo. See, a person of that ismo goes to Swami and has some interview. Si una persona de ese ismo va a la India y tiene una entrevista con Swami, One cannot conclude that Swami is subscribing to that particular school of thought. una persona no puede por eso creer que Swami está apoyando esa forma de pensamiento. That is naive foolishness.
eso es ingenuidad. Mas yo quiero agregar a lo que el profesor dice. No vamos a hacer ninguna crítica pública ni interna, ¿comprende? De ninguna creencia de aquí o de cualquier parte del mundo. Nós jamás vamos a hacer una crítica. No debemos criticar a ningún camino religioso. Nós vamos a profundizar nuestro camino, de tener el corazón abierto para todas las personas de todos los caminos. Nós estamos aquí para ayudar a las personas a avanzar a Dios, no para criticar a nadie. Entonces una persona del espiritismo va a India, conoce a Swami, retorna de India y quiere hablar de Swami. Bienvenido, es una persona que está hablando de la verdad. Es una persona que está haciendo bien a sí mismo y a su comunidad. Entonces jamás va a haber ningún conflicto con esa persona, porque nosotros jamás vamos a hacer una crítica de lo que esa persona está haciendo. ¿Comprende? Esa persona puede estar en un camino acertado o equivocado, pero nosotros no vamos a criticar ese camino. ¿Comprende lo que yo digo? Nos vamos a tratar de llenarnos cada día más de amor y expresar ese amor en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Entonces, todas las personas en Brasil deben recibir de los miembros de la organización cada día más amor, más amor. Entonces, nunca va a haber conflicto porque una persona diga porque solamente nos vamos a dar tanto amor y las personas van a darse cuenta que Saibaba es amor. Las directivas nos explican cuál es el mensaje de Sai, cuál es el programa de Saibaba, que también nos explica de qué manera se puede llevar a la práctica este programa y este mensaje. Están explicados en estos lineamientos todos los aspectos que un devoto de Sai debe conocer. Pequeño descanso de 2-3 minutos y después vamos a dar el nombramiento del Comité Coordinador de Brasil, el grupo de personas que va a tener la responsabilidad de supervisar, de cooperar, de alentar el desarrollo del movimiento Sai en todo Brasil. Este grupo de personas está formado por 5 directivos y también por los presidentes de los centros Sai acreditados en Brasil. Nosotros también vamos a repartir los diplomas de acreditación de los genuinos centros Sai. Después de esto, Swami ha dado al Dr. Goldstain un muy especial para todos ustedes. El Dr. Goldstain lo ha traído y nosotros vamos a Goldstain, vamos a compartir una reunión de cantos devocionales. Yo traje en el discurso escrito, entonces voy a pedirles a todos vosotros que perdonen que yo lea el discurso, mas hay algunos conceptos muy importantes que espero que esté con nosotros hoy siempre. Yo espero que la gracia de Swami ilumine nuestros entendimientos, nuestro corazón, y mejores personas en el proceso que nos tiene que llevar a todos nosotros a la autorrealización. Todos nosotros debemos aspirar a convertirnos en mejores instrumentos de su divina misión. Si no pudiéramos, como resultado de esta reunión, transformarnos en mejores instrumentos, elevar más nuestra conciencia espiritual, comprender mejor quién es Saibaba, cuál es el propósito de nuestra vida, entonces seguramente esta reunión va a tener un objetivo cumplido y un éxito muy grande. Saibaba nos dice los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, en la foresta. Y esto nos debemos comprenderlo porque esto significa que nos debemos estar muy comprometidos con nuestra sociedad, mas siempre guiados por nuestro entendimiento espiritual. Es nuestra responsabilidad trabajar incesantemente
para dejar atrás todas las pequeñeces, todas las expresiones de nuestro ego interior. La necesidad para nós, no para la organización, no para Saibaba. Saibaba no necesita nada de nosotros, mas nosotros necesitamos convertirnos en mejores personas. Nosotros necesitamos poner en práctica ese mensaje en cada una de nuestras actitudes. Si yo tengo un problema con mi hermano en la organización SAI, ese problema nos fue enviado por Saibaba para ponernos a prueba. Nos fue enviado por Saibaba para ayudarnos a comportarnos mejor. Porque si Saibaba no nos pone problemas, ¿cómo podemos evolucionar? ¿Cómo podemos saber que somos capaces de amar a nuestro hermano? ¿De qué manera? Si estamos solos y solamente recibimos todo el tiempo caricias, besos, amor de los demás, jamás vamos a darnos cuenta de si somos capaces de dar amor. Todo miembro de la organización SAI, todo ser humano, todo aspirante espiritual debe ser capaz de dar amor siempre, especialmente cuando no recibe amor. Es un entrenamiento para nosotros. Entonces nos debemos considerar como una bendición cada situación que sea un problema para nosotros. Cuando la organización SAI haya una persona que nos cause problemas, no debemos decir, yo no quiero esta persona, yo no quiero esta situación. Por el contrario, debemos decir, gracias Dios por darme esta oportunidad para mejorar, para ser más bueno, para poner en práctica tu mensaje de amor. Bendiciones, nuestra única, que los ángeles nos envidian a nosotros. Nos debemos despertar para buscar la luz. Debemos despertar para ayudar a nuestros hermanos a buscar la luz. Una plegaria. Yo pido que nuestra vida, que la vida de cada uno de nosotros se pueda convertir en el mensaje de su alma. Que nos convirtamos en ejemplos vivientes de su mensaje. Que cada uno de ustedes sea un canal, cada uno de nosotros sea un canal donde fluya su amor y su bienaventuranza para todos nuestros hermanos. Sairá, muy obrigado. Yo quiero presentar el doctor Goldstain quiere pedirles a todos ustedes vuestro perdón por su español. Sathya. Is it necessary for me to use the microphone, or can everyone hear? Would you prefer the microphone? Oh, ¿prefiere que use la máquina o pueden oírme bien sin la máquina? La máquina. De dirigirme a ustedes. Estoy profundamente conmovido por la unidad, dedicación y amor que veo y siento entre ustedes. He viajado a India para estar en la presencia de Sri Sathya Sai Baba 30 veces en los últimos 14 años. Cada vez que voy, tengo el mismo sentimiento. Cuando él sale de su habitación, estoy abrumado por intenso amor. Me siento como un niño sentado delante de mi padre, que es todo amor y conocimiento. Mi corazón se derrite y mis ojos se llenan de lágrimas. Él me sonríe y siento intensa alegría. A comprenderme y a ser un mejor ser humano. Él me ha inspirado a dejarme guiar por mi fe en Dios y mi conciencia. He aprendido que todos los hombres y mujeres están dotados con una capacidad espiritual que nos capacita para reconocer y realizar
nuestra relación con Dios. El mensaje de Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, la tesis de todas las religiones, la experiencia de los santos y hombres sabios a lo largo de todas las eras, todas proclaman la misma verdad eterna. Esta verdad es dada por Dios, y es que Dios es uno. Esta verdad es muy simple. El propósito de la vida humana es alcanzar la unión con Dios. Nosotros somos los hijos de Dios y por lo tanto miembros de una familia. Debemos buscar la divinidad dentro nuestro y reconocer la divinidad en nuestros hermanos y hermanas. De esta manera, los hombres vivirán juntos en paz y amor y conocerán la alegría de la gracia de Dios. Cada hombre y mujer es capaz de alcanzar la unión con Dios. La inteligencia, educación, riqueza y estatus social no son prerequisitos. Si uno busca profundamente dentro de uno mismo con fe en Dios y un intenso anhelo de conocerlo, uno encontrará la iluminación. Esta iluminación, esta sabiduría, es la misma para toda la gente. Viene de nuestro centro espiritual, nuestro alma, la manifestación de Dios en el hombre. Nuestra conciencia es un reflejo de la divinidad dentro de nosotros. Si tenemos fe en Dios y autoconfianza, seremos capaces de escuchar y seguir nuestra conciencia. Consideremos la distinción entre orgullo y honor. El orgullo es una forma de egoísmo, en el cual uno busca preservar el prestigio para la identidad de uno. El honor es el coraje y determinación de vivir según los dictados de nuestra conciencia. La verdadera autoconfianza es equivalente con esta definición de honor. Cada uno tiene su propio preceptor espiritual, residiendo en su interior, su propio guru. Vuestra conciencia es vuestro guru. Debemos aprender a controlar nuestras mentes y cuerpos para poder escuchar nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la voz interior de Dios que reside en el corazón espiritual de cada hombre y mujer. Dios está siempre listo para hablarnos. Desafortunadamente, nosotros no estamos siempre listos para escuchar. Si el propósito de la vida es tan simple y autoevidente, ¿por qué vivimos como lo hacemos? ¿Por qué está el mundo en su deplorable estado actual? La luz de esta verdad eterna está obscurecida en estos tumultuosos tiempos por las ominosas sombras del materialismo mundial. La humanidad ha dirigido su atención hacia afuera, hacia el mundo material, en lugar de hacerlo hacia adentro, hacia Dios. Sri Sathya Sai Baba ha dicho, le cito, el mundo es la llave y el corazón la cerradura. Si vuelven la llave hacia afuera, hacia el mundo, entonces ahí estará el caos de interminable deseo y del conflicto. Si vuelven la llave hacia adentro, hacia Dios, ahí está la serenidad y paz del desapego. Fin de la cita. Es independiente del mundo externo. Nosotros tenemos una capacidad espiritual interna. Debemos ganar acceso a ella. Debemos explorarla. Debemos esforzarnos para permitir
que nuestros pensamientos, palabras y acciones emanen de las profundidades de esta conciencia espiritual dada por Dios. El Señor Jesucristo dijo, pide y te será dado. Cristo dijo, pide y te abrirán, pide y te será dado. Si le pedimos al Señor egoístamente, Él responderá nuestro pedido. No debemos pedir por cosas egoístas, debemos pedir por convención. Busca y encontrarás. Presents us with a mission. Y como siempre, cuando Swami nos presenta con una misión, Although it seems that we are to be serving someone else, aunque parece que nosotros nos vamos a servir a otra persona, it is always us that derives the benefit. somos siempre nos los que recibimos el beneficio. What I'm trying to say is, Lo que yo quiero decir es, I have derived infinitely more from being among you he recibido infinitamente más de estar aquí entre ustedes than you could ever derive from being with me. de lo que ustedes jamás van a poder recibir de estar con él.
Coordinador del área devocional, Luis Mario. Coordinadora del área de servicio, Ana María, del Centro de Sao Paulo. Ella no pudo explicar porque tuvo un problema de salud en la familia, mas ella está aquí con nosotros igual. Como coordinadora del área de educación, Teresina Alves, que también van a formar parte de este comité los presidentes de todos los centros de Brasil. En este momento nós vamos a dar el reconocimiento provisorio a dos centros nuevos. Uno es el centro que va a funcionar en Santa Teresita, Elizabeth Cabral, va a formar parte de este comité coordinador, y también un centro de Sao Paulo, Teresina Oliveira. Todos los centros, hay muchos grupos que ahora están haciendo actividades en Brasil. A medida que estos grupos desarrollen sus actividades, se transformen en centros, también los presidentes de estos centros van a formar parte del comité coordinador. Aloisio, como presidente de este comité coordinador, va a formar parte también del Conselho Central de Latinoamérica. Eu pido, si você tem un consentimiento unánime para este comité, que de todo corazón hagamos un aplauso para los miembros que tienen esta gracia. Então, en este momento la organización SAI de Brasil nós le vamos a dar el reconocimiento de acreditación como centro SAI a dos centros en este momento. Como mencioné antes, también hay dos centros más que tienen una acreditación provisoria por 6 meses, y también hay otros grupos que este comité coordinador va a supervisar. Si ellos reúnen las condiciones, también van a recibir la acreditación. Ahora nós queremos entregar el diploma de acreditación como genuino centro SAI al centro de Río de Janeiro, de Vila Isabel. Y también al centro de Sao Paulo, pido que Orgelina venga en nombre de Ana María. Ahora tenemos todos una responsabilidad muy grande, que es de ser muy felices. Saila. É dever primeiro de vocês também pesquisarem sobre seus próprios defeitos e pecados e corrigi-los. Tem que ser. Vocês também têm que descobrir e desenvolver seus talentos, se tornarem indianos fortes, autoconfiantes, autodesenvolvidos, a fim de saborear seu país e salvar sua cultura. Acima de tudo, devem firmemente se entrincheirarem na fé. Fé, a vitória da verdade e do amor, a vitória da justiça e da fortaleza. Vocês não têm tentado assim, não se deram conta das potencialidades da fé. Aqui! Ei! Você também. Nossa, Não,
A comida tá boa? Bem, graças a Deus. Sairá. Bem-vindo mesmo, nosso irmão Leonardo. Posso entrar na cozinha aqui com a Rede Globo? Pode, à vontade. Servido alguma coisa? A Rede Globo não, a Rede sai. Tem direito alguma coisa. Olha o capricho da cozinha. Pena que esse cheirinho gostoso não sai no filme, né? Tô dando uma de intrusa aqui, tô vendo os biscoitos ali. Caprichando pra Deixa eu filmar essa mesa comigo aí. Puxa vida. Olha lá, mesa. Uma mesa com detalhes que essa merece. Eu não posso comer em trabalho, sabe? Serviço eu não posso. Isso aí mesmo. Tá certo. Mas é uma tentação, né? Muito bem. Olha o cartaz da organização, olha. Cartaz da organização na porta. Bom.
Precisa, porque, vem cá, ela está nas coisas, mas não nas coisas agora não. Só não quero que não, só vai ser. Ele foi feito num momento de muita inspiração mediúnica. E a Terezinha, ele vai
ler para todos hoje. Tem? Recitá-lo. Tem mais fruta lá no Brasil? Não, tem não. Não, frutas. Só para você deixa eu já Não, é para todo mundo. Pregava e chegaste em pé, louvando a terra no amor sem fim. Mas não é tão bom. Eu vou tirar uma mão. O cesto das flores. Cadê aquele cesto das flores, gente? Cadê o cesto das flores? Eu falo contigo, cadê o cesto das flores? Sobrou. Ali ela. Olha que sobrou pra mim, eu não posso fazer nada. Ela não quer pagar. Vai participar? Não.